De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este es un espacio donde nuestros egresados nos comparten sus experiencias. Estamos con ustedes, Jorge Benjumea, en la parte técnica, y les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados de la sede Medellín. Hoy nos acompaña el historiador Pedro Luis Jaramillo Hernández, egresado de nuestra universidad en el año 2009. Bienvenido, Pedro Luis. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto que te encuentres aquí. De hecho, es el primer historiador que tenemos en este espacio. Pedro, para comenzar me gustaría que nos contara de dónde eres. Yo nací en el año de 1986 en Caicedonia, Valle del Cauca. ¿Eso significa que eres o no eres de aquí de Medellín? ¿Desde qué año estás aquí en Medellín? Bueno, yo nazco en el año 86, pero rápidamente vengo acá a Medellín. De hecho, pues mi familia ya estaba viviendo acá. Paso solamente un mes en el Valle del Cauca y de resto pues he hecho toda mi vida acá en Medellín. O sea, naces por accidente ya prácticamente. Prácticamente, sí. Es una cuestión ya, pues la elección de mi madre que no quería pasar sola la licencia, entonces va ya a estar con mi abuela. Paso ese primer mes y luego regreso aquí a la ciudad. ¿Son cuántos hermanos? Tenía una hermana que falleció. Pedro, ¿qué te motiva a estudiar historia? Bueno, yo creo que la motivación sí es difícil de encontrar, pero mi motivación es más bien la pasión y la cercanía que siento hacia las ciencias humanas, hacia los libros y hacia las historias de distintas culturas, de distintas civilizaciones, de distintas regiones. Yo creo que ahí nace un poco mi interés en estudiar historia. Cuando estabas en el bachillerato, ¿qué te motivaba? ¿Qué encontrabas que una vez tú terminas ese periodo te vas por historia? Bueno, yo creo que esto viene un poco desde antes. Yo tengo como una fuerte relación con la lectura. Mis padres fueron unas personas que me inculcaron mucho el hábito de la lectura de cuentos en las noches y demás. Y mi padre, cuando él trabajó en un banco de la ciudad que tenía una muy buena biblioteca, siempre me llevaba libros a la casa como regalo o libros para leer que hacían mis lecturas los fines de semana o en las noches. Y muchos de ellos, recuerdo mucho en especial uno de la guerra de Troya y sobre todo pues del mundo griego, que es una de mis grandes pasiones aún hoy. Y yo creo que eso fue lo que inició. Luego en el bachillerato las ciencias sociales me interesaban mucho, la geografía, la política, las relaciones internacionales y demás, pero yo creo que mi verdadero interés despierta al conocer la filosofía. La filosofía es un cambio muy grande en mi vida. Hay un cambio también en la manera de pensar y creo que es donde se despierta la verdadera pasión por las ciencias humanas, por la investigación y por el tiempo, por el estudio del tiempo, que en últimas es la historia. ¿Qué hace un historiador? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy difícil para contestarla en este espacio. Tranquilo que tenemos tiempo y lo podemos ir un poco incluso yo creo pues que hay personas que han escrito libros enteros tratando de dar respuesta a esto, pero bueno, yo creo que el historiador se puede definir como un conocedor del pasado, pero más importante que esto y la recolección de datos o de acontecimientos es la investigación. Un buen historiador es un muy buen investigador y yo creo que antes de llegar a ser un historiador, se es un buen investigador. Entonces veo más el trabajo del oficio del historiador como el oficio de la investigación. Es un oficio que incluso llega a ser muy detectivesco, tiene como este tinte de la novela policíaca o donde se siguen pistas para llegar a un resultado final y demás, pero igual el pasado es muy elusivo y siempre se nos está escapando entre las manos. ¿Y qué investiga uno en este momento? O sea, voy un poco más allá. Ahorita nos hablaba de los griegos, en fin, pero en este momento el papel como investigador de un historiador, básicamente, ¿qué sería? Hay muchas líneas de investigación por las cuales se podrían orientar los intereses de los distintos historiadores, pero principalmente creo que en Colombia hay como unas ciertas líneas muy fuertes. La historia colonial me parece que es una línea muy fuerte, la historia de la sociedad y la cultura también. Y considero que la historia del arte también es un campo de acción que tal vez a los historiadores puros no les interesa, pero creo que es muy interesante incursionar en ella, sobre todo porque el arte también es una fuente para la historia como tal y no debe ser dejada a un lado. Ahora bien, en Colombia la historia económica ha tenido muy buena cabida, la historia de los empresarios y demás. Entonces creo que puede haber tantos campos de acción como intereses tengan los mismos historiadores. Puede ser muy diverso los campos de acción. Concentrándote en los que te dije, considero que hay un fuerte bastión que explorar ahí, pero también se pueden abrir muchas posibilidades más a la investigación. Pedro, tocabas un tema del historiador como tal y lo que desea investigar. ¿Hay alguna, pues yo lo supongo, pero quiero tener tu opinión al respecto? ¿Cuánto en sí le pone el historiador
desde su punto de vista, cómo influye en ese tema. Es decir, uno comienza a investigar un tema específico, pero el historiador obviamente tiene una mirada específica. ¿Cuánto influye esa mirada para el resultado de la investigación en sí? Es decir, eso impacta, eso tiene como su huella, por así llamarlo, en el resultado. Yo considero que sí, y podríamos decir que también hay tantas historias como historiadores pueden existir, y de cierta manera la mirada que se realiza del pasado se hace con la mirada de hoy, la mirada del mundo de hoy, y también según las pasiones o según el universo de cada uno de los historiadores. Pero desde la disciplina conocemos que tenemos que tomar cierta distancia, ser muy neutrales de la manera como percibimos la historia y los acontecimientos del pasado, tratar de ser muy neutrales, de no poner al servicio de la historia intereses políticos o intereses sociales, de no poner al servicio de la historia o no manipular la historia a nuestro acomodo. Es algo un poco también de ética profesional, podríamos decirlo, si existe eso en la historia, y sería precisamente un compromiso o una responsabilidad con el pasado, con lo que se está diciendo, cómo se está diciendo y también cómo se está distribuyendo este conocimiento. Es decir, que eso puede llevar a que muchas veces se generen como discusiones sobre algún tema específico en la historia. Claro, claro, y la historia puedo decir que es una disciplina muy bonita y muy especial porque es una disciplina que constantemente se está autorrevisando. Entonces los historiadores nos volvemos a leer a nosotros mismos, leemos a nuestros profesores, leemos las investigaciones que están saliendo, y estas investigaciones nuevas siempre están buscando replantear, criticar o replantear investigaciones que de pronto se orientaron de una u otra manera. Incluso en el ámbito de las prácticas discursivas es muy notable la crítica que se hacen a los mismos historiadores, y ahí es cuando se dice, bueno, este historiador mencionaba esto porque era de tal partido político, entonces tenía ciertos intereses personales. Entonces la historia es una disciplina que siempre se está autorrevisando. Tú eres egresado del 2009 y tengo información de que te gradúas con grado de honor. Me gustaría que nos hablara un poco de eso. Ese grado, ¿por qué lo recibe? ¿En qué consiste un grado de honor en historia, por ejemplo? Ok, perfecto. El grado de honor en historia lo obtuve al tener al final del semestre un promedio acumulado muy alto, era el promedio acumulado más alto de la carrera, y obtuve pues este reconocimiento, además porque tuve muy buenos resultados en la investigación final o mi trabajo pues de tesis de grado, que fue por la modalidad de participación en investigación. Participé en una investigación con la profesora María Saldarriaga. La investigación se llamaba Actores, escenarios y vida cotidiana en los ejércitos de la Guerra Civil de 1851 en las provincias de Cauca y Antioquia. Un trabajo que realicé aproximadamente durante 2 años, los últimos 2 años de mi carrera, y que colaboró mucho a mi formación como investigador. En estos primeros pinos como investigador descubrí como mi potencial, descubrí mi interés, mi pasión por excavar en los archivos, por generar conocimiento, por escribir. También tengo una pasión muy fuerte hacia la escritura, entonces creo que todo esto sumó al momento de obtener los grados de honor en los grados del 2009. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación que realizaste? Era una investigación de la DIME. El propósito era dar cuenta de una guerra civil que sucedió en 1851, de la cual no se ha escrito a profundidad, es decir, es una historia por la cual se pasa, o una guerra por la cual se pasa por encima muy rápidamente. En el siglo XIX Colombia fácilmente pudo llegar a tener 25 guerras civiles, y esta es muy importante porque es la primera guerra en que se enfrentan los partidos liberal y conservador ya consolidados con un imaginario y un ideario político y autorrepresentados como liberales o como conservadores. Entonces esto nos lleva a pensar que incluso la violencia que nos dicen que es del año 48 cuando muere Gaitán no es tal, sino que incluso 100 años antes, en 1848, cuando inicia la formación de estos partidos y la guerra civil del 1851. Además porque también es una guerra que tiene en sí el problema de la abolición de la esclavitud. La abolición definitiva de la esclavitud la hace José Hilario López, quien era el presidente para esta época, y de igual manera tiene el problema del libre comercio. Entonces hay una confrontación entre el status quo del antiguo régimen de los grandes terratenientes esclavistas, que les interesaba conservar la tierra y la economía como tal y como estaba, y una nueva, ¿cómo decirlo? Un nuevo grupo de personas que eran los comerciantes, librepensadores y pensadores del libre mercado a su vez también, a quienes les interesaba que los esclavos fueran mano de obra libre, pudiesen consumir y demás, y esto beneficiaría al mercado. Entonces está pues como un problema, algo ahí de libre mercado como el TLC ahora. Fue un problema que también estuvo en 1848, 1851 en discusión. Pedro Luis, yo me atrevo a preguntarte en este momento, ¿y dónde encuentra una información al respecto? Es decir, si sobre esto se ha escrito poco, ¿dónde encuentras información? ¿Cómo construyes? Bueno, el
El historiador en ocasiones se ha enfrentado pues a estos problemas, hay campos en los que hay vacíos enormes, en que la documentación es difícil de encontrar o donde no se ha escrito nada de lo cual uno se puede agarrar para realizar la investigación. Pero para esta investigación recurrimos a archivos de Antioquia, el Archivo Histórico de Antioquia, el Archivo Histórico de Río Negro, el Archivo Histórico de Santa Fe de Antioquia, y también acudimos al Archivo del Cauca en Popayán, donde revisamos pues alrededor, podría decir más o menos unos 5.000 documentos más o menos, de los cuales se extrajo pues 2 grandes capítulos, precisamente, que era la guerra en el Cauca y la guerra en Antioquia. Pero bueno, tú te gradúas y también sigues tu estudio de posgrado en la universidad. ¿Qué estudio haces de posgrado? Tengo una maestría en estética, realizo estudios en estética, también en la Facultad de Ciencias Humanas acá en la universidad. Maestría en estética. ¿Qué Sí. es eso? ¿No nos puedes comentar, por favor? Bueno, en la definición más básica, la estética es la rama de la filosofía que trata de estudiar lo bello, pero esto ha variado mucho. Principalmente eso se definía así como una rama de la filosofía, pero ahora la estética tiene preocupaciones mucho más amplias. Si bien está el problema del gusto, el problema de lo bello también, ahora los estudios tienden más a los estudios visuales, al análisis de la imagen, a los estudios de la ciudad, de la cultura de la metrópoli, también a los estudios del arte y a los nuevos agenciamientos simbólicos, el diseño, la publicidad y demás. Es una maestría que está más cercana al mundo contemporáneo, que busca más también abrir posibilidades de investigación en el mundo sensible. Le interesa también explorar cómo percibimos a través de los sentidos, y en últimas podría llegar a decir eso, definir estética como que estética es todo aquello que percibimos por nuestros sentidos. Cuando yo escuchaba, o aún escuchándolo, la maestría en estética, uno diría que es un poco más de la Facultad de Arquitectura, pero veo que está en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Sí, pero hay una fuerte relación entre la facultad, entre la maestría y la facultad de arquitectura. Hay muchas cosas en común, el análisis de la cultura de la metrópoli, de las metaforologías urbanas y demás, interesan tanto a estetas como arquitectos, e incluso cuando tuve la oportunidad de ser docente aquí en la universidad, el curso era de estética, pero estaba dirigido a tanto artistas, historiadores como arquitectos precisamente. Hacen la maestría con una beca, tengo entendido. Sí, exacto. Bueno, yo termino el pregrado, recibo los grados de honor y obtuve una beca inicialmente para estudiar la maestría, por obtener los grados de honor. Pero Por tener los grados de honor obtienes la beca. No, yo obtuve una beca de la facultad, pero yo no tomo esa beca, me presento de nuevo como si fuera de cero, como cualquier persona, a la maestría y logro pasar en el primer puesto. Entonces ya ahí recibo una beca, no de la sede, no de la facultad como tal, sino que recibo una beca de la Dirección Nacional de Posgrados. Esta beca se llama Beca para Estudiantes Sobresalientes de Posgrado. Logro pues obtener la beca y estoy con ella 2 años como becario. Y para uno acceder a esa beca, ¿es por programas o comienza uno a competir? ¿En qué consiste la beca? La beca se otorga a los 200 mejores puntajes de todos los posgrados de las universidades nacionales del país. Es decir, se escoge a los 200 mejores promedios, o en el caso de acceder a la beca, pues al programa, perdón, se eligen a los primeros puntajes, a los mejores puntajes. Entonces uno no está compitiendo simplemente por programa, sino que está compitiendo con todos los estudiantes de posgrados del país. ¿Del país? Sí, ¿O de la nacional? Del país, pues de las sedes de la Universidad Nacional. Perfecto. ¿Y en qué consiste esa beca? Bueno, la beca tiene el 100% de la matrícula. También hay un salario, una manutención que se da mensualmente a cambio de desempeñar cargos o desempeñar como docente algunas funciones, sobre todo las clases, dar una clase. La